Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos. El día de hoy voy a dictar el tema relacionado con movimiento de proyectiles que corresponde al curso de Física Mecánica eh, de la Corporación Universitaria Autónoma. Mi nombre es Dagoberto Mallorca y a continuación les voy a mostrar el trabajo a desarrollar. Para ello he preparado la siguiente contenido, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la temática. Vamos a hablar del modelamiento matemático en relación al movimiento parabólico, unas conclusiones y finalmente la parte de número de contacto para que ustedes puedan hacer sus descargas en relación a dudas, en relación a solicitudes. Bueno, entonces digamos que cuando hablamos de un proyectil, pues digamos que un proyectil es un cuerpo que recibe una velocidad inicial, o sea, es golpeada inicialmente y generalmente pues él va a seguir una trayectoria determinada por los efectos de la aceleración, en este caso el campo gravitacional y la resistencia del aire. Entonces existen muchos ejemplos, cuando uno habla por ejemplo de un balón lanzado, cuando uno habla de un paquete que se deja caer desde un avión, la trayectoria de un ciclista que se lanza desde una rampa. Desde ese punto de vista pues decimos que es un sistema idealizado en el que el movimiento corresponde efectivamente a la trayectoria ideal, ¿sí? Cuando hablamos de que no hay resistencia por aire, eso lo vamos a ver más adelante. Luego, para el análisis de este tipo de movimiento, pues digamos que, como les dije anteriormente, partimos de un modelo idealizado que representa un proyectil y para ello pues se asumen las siguientes condiciones. Lo primero es que el sistema el cual vamos a analizar es una partícula. ¿Qué significa que sea partícula? Que solamente vamos a tener en cuenta el movimiento de ese sistema como si fuera un punto con masa determinada. Dos, vamos a ignorar los efectos de la resistencia del aire. Digamos que cuando nosotros omitimos esta parte de resistencia del aire, pues estaríamos omitiendo toda la parte hidrodinámica, ¿cierto? En este caso, pues el aire es un fluido y en ese momento, pues la pelota entraría en contacto con el aire, haciendo de que se genere algo que se llama un efecto de fricción. Y ese efecto de fricción va a tener unas ciertas características. Generalmente, para hacer modelamiento a nivel de cuerpos que se mueven a través de fluidos como el aire, digamos que tenemos que remitirnos a hacer análisis de fluidos. Generalmente uno puede encontrar dos características intrínsecas dentro de esas propiedades de esos materiales. Por ejemplo, cuando hablamos de una aleta de un avión, generalmente tiene asociado dos coeficientes, uno llamado drag y otro llamado lift. Entonces digamos que el lift es el que le permite hacer de que la aeronave le permita suspenderse hacia arriba y el drag lo que va a hacer es tratar de mandarlo hacia abajo. En cuestiones generales, pues para que haya levitación, pues necesitamos que el lift sea mayor que el drag. Entonces digamos que si nos ponemos a analizar un proyectil desde este punto de vista, se nos va a hacer más complejo. ¿Qué busca la física? Y eso ha sido reiterativo en otras clases. La física lo que busca es de alguna forma aislar los problemas desde un solo enfoque. Entonces en este caso, como estamos hablando de cinemática, vamos a analizar única y exclusivamente los efectos que tiene a nivel de movimiento, despreciando otro tipo de caracterizaciones como por ejemplo la termodinámica. Si hablamos desde el punto de vista termodinámico, la resistencia del aire va a hacer que en un momento determinado aumente su temperatura no tan considerable, pero esa resistencia del aire lo que va a hacer es eso, de alguna forma. Y otros aspectos que hay que ignorar es la curvatura y rotación de la Tierra. ¿Esto en qué hace énfasis? Pues que si yo voy a hacer un análisis en el que yo voy a tirar un proyectil 5 metros, 10 metros, pues muy probablemente la curvatura de la Tierra no tenga ninguna influencia. Pero si estamos hablando de un misil que yo tengo que enviar desde acá, por ejemplo, hacia Europa, pues no podemos considerar de que la distancia que va a recorrer ese proyectil sobre piso va a ser una línea recta, sino que se va a ajustar a una curvatura que corresponde efectivamente a la rotación a la curvatura debido al radio de la Tierra. Entonces, esto para tener en cuenta, no vamos a considerar eh, ejercicios donde las magnitudes sean supremamente grandes como para considerarlas.
Veamos que en el caso ideal, pues podríamos considerar de que el movimiento se trabaja en el plano bidimensional, es decir, sobre el plano XY, donde el eje X va a representar el plano horizontal y efectivamente el plano Y el vertical, como lo pueden ver acá. Generalmente, por convención, yo voy a decir que todo aquello que esté por encima del 0 hacia arriba lo vamos a convertir como positivo, y todo lo que esté del 0 a la derecha vamos a también a considerarlo positivo. Una forma de poder simplificar este tipo de problemáticas es considerar que la posición inicial desde donde he lanzado el proyectil es la posición 0 del sistema coordenado. Esa es una de las primeras condiciones a la hora de trabajar este tipo de ejercicio. Yo tengo que establecer cuál es el sistema de referencia que yo voy a utilizar en particular. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta en este movimiento. Entonces, digamos que la clave del análisis del movimiento es saber y tratar las coordenadas X y Y por separado. Entonces, para tener en cuenta a manera de enunciado, el movimiento de un proyectil se puede analizar como una combinación del movimiento horizontal con velocidad constante mRu y el movimiento vertical con la aceleración constante mRuA. Es decir, que las componentes X de la aceleración es 0 y la componente Y es constante y es igual a menos G. Hay que tener en cuenta una cosa también, si nos vamos a remitirnos a la gráfica anterior. ¿Qué estamos diciendo eso? Que el movimiento que se da sobre el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que el movimiento se va a dar a velocidad constante. ¿Qué implicación tiene que un movimiento se dé a velocidad constante? Que va a trabajar espacios de intervalos de distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, por ejemplo, podemos hablar que si la partícula recorre 2 metros en un segundo, ¿cierto? A los 2 segundos puede recorrer 2 metros, a los 3 segundos 3 metros. O sea, esa parte es constante en el eje X. En el eje Y, ¿qué pasa? Naturalmente, pues va a haber una aceleración que es intrínseca en todo tipo de movimiento que se hace donde existe la acción gravitacional. Entonces, ¿cuál es la aceleración de todos los cuerpos que están colocados sobre la Tierra en el eje Y? Pues va a ser menos g. Hay que tener cuidado con este término porque nosotros ya lo hemos utilizado, pero lo hemos utilizado a nivel de fórmula. ¿A qué me refiero? Que el menos lo introducimos en la fórmula y el g es positivo, ¿cierto? O sea, como tal el menos lo tiene en la fórmula, eso lo vamos a ver más adelante. Otra característica, por eso también se llama movimiento de un proyectil o movimiento parabólico. Resulta que el movimiento corresponde efectivamente a una parábola. Si ustedes logran ver acá, esta línea punteada azul me permite a mí ver ese comportamiento. Generalmente una parábola se caracteriza por dos cosas. Generalmente es una función que asciende hasta un punto determinado y de ahí para allá decrece. Entonces resulta que nosotros vamos a identificar puntos claves como por ejemplo el punto máximo, punto de arranque y punto final. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. La pregunta es, si dos proyectiles con dos movimientos diferentes en X y Y, diferentes en X, pero con idéntico movimiento en Y, uno se deja caer desde el reposo, una pelota roja, y el otro se proyecta horizontalmente con la pelota amarilla, ¿cuál cae primero? ¿A qué se refiere en particular? Yo libero una pelotica roja y ella cae hacia abajo, y la otra la voy a lanzar de la mesa imprimiendo una velocidad inicial hacia adelante. O sea, va a ser este movimiento que también lo hemos llamado semiparabólico. Entonces, en una el movimiento es netamente vertical y el otro netamente combinado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál llega al piso primero? Si las dos parten al mismo tiempo, solamente con la diferencia de las trayectorias. Bueno, entonces ahí podemos ver lo siguiente. Digamos que haciendo un estudio con análisis estroboscópico, ¿qué es análisis estroboscópico? Es una luz parpadeante que se prende para hacer experimentos y luego se empiezan a tomar fotos de forma sistemática. Si ustedes se dan cuenta, en este experimento, no importa si yo lanzo hacia abajo o la lanzo un poquito inclinada hacia la horizontal, al final las dos caen al mismo tiempo, o sea, no importa. ¿Y esto a qué se debe en particular? De que el movimiento que gobierna el movimiento sobre el eje Y es únicamente la gravedad. Y como es únicamente la gravedad, no importa que tenga componente horizontal, mira que los puedo tratar de formas separadas.
Bueno, para poder analizar esto, pues yo tengo que tener un punto de partida. ¿Y ese punto de partida cuál es? Primero, que la partícula arranca de la posición x0, y0. Generalmente esa posición x0, y0 yo la considero 0, pero bueno, digamos que la vamos a considerar por en este momento es parte de la posición inicial en el instante t igual a 0. Y sus componentes de velocidad inicial son v sub 0x y v sub 0y. Es decir, yo conozco la velocidad en x y en y del sistema cuando inicialmente es lanzado. ¿Esto cómo se puede lograr ver? De nuevo acá. Cuando yo impacto, ya sea un balón de fútbol, una pelota de golf, una pelota cualquiera, yo debo imprimir una velocidad inicial para que ese cuerpo empiece a entrar en movimiento, en este caso en esa línea punteada azul. O sea que tiene que tener una velocidad en X y una velocidad en Y, en particular. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que esa partícula arranca con una velocidad inicial en X y en Y. Ya sabemos que en el eje X, ¿qué gobierna? Pues el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la aceleración es ¿cuánto? 0, porque la velocidad es constante. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme? Pues las únicas dos que hemos visto, que es la ecuación 1 y la ecuación 2. Primero, que la velocidad en cualquier momento va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cómo se interpreta eso? De nuevo, vamos a la gráfica anterior. Significa que la velocidad que lleva en X, acá, en la posición donde está la manito, acá, o acá, o acá, va a ser exactamente igual. O sea, la velocidad en X no cambia, el movimiento rectilíneo es uniforme. Y, naturalmente, si yo quiero saber en qué posición está, yo debo conocer la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo. Cuando hablamos de MRU, hablamos de estas dos ecuaciones. Pero ¿qué tenemos en el eje Y? Pues que en el eje Y gobierna lo que es caída libre, el movimiento vertical, donde la aceleración es menos g. Y entonces van a aparecer las ecuaciones 3 y 4. En este caso, que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, esta ecuación también la conocen. Y que Y es igual a Y sub 0 más velocidad inicial en Y por tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. O sea que hasta el momento no hemos tenido nada nuevo. Lo único que hemos hecho en particular es combinar las ecuaciones del movimiento horizontal y las ecuaciones del movimiento vertical. ¿Cómo se traduce ese movimiento? Si ustedes pueden ver, nosotros acá podemos hacer una descomposición de todo lo que es el movimiento rectilíneo. Vamos a llamar esta posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5, que no tiene dibujo, pero la podemos considerar también. ¿Qué tenemos en esta posición 1? Esta posición 1 es la posición de arranque y es la que me va a determinar cuál es la velocidad inicial con la que arranca el sistema. Ella va a tener una componente en X y una componente en Y por descomposición de senos y cosenos, que también lo sabemos hacer. Y él va a tener un ángulo de dirección sobre el cual es lanzado. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo quiero caracterizar y quiero saber el comportamiento del movimiento parabólico de una partícula, debo conocer su velocidad inicial y el ángulo con el que ha arrancado. Entonces, estos dos parámetros son necesarios conocerlos si yo quiero conocer la trayectoria. Van a haber ejercicios donde ustedes conocen información de la trayectoria y les va a tocar calcular la velocidad inicial y el ángulo, porque pues no digamos que ese es otra historia, pero digamos que en términos generales lo que me determina a mí el movimiento es la velocidad inicial y el ángulo. Si ustedes ven en la parte inferior, dice v sub 0x, v sub 1x, v sub 2x, v sub 3x, y ven que estos tres vectores tienen el mismo tamaño. ¿Qué significa? Que la velocidad no cambia en todo el movimiento. A diferencia de lo que pasa en el plano vertical. Si comparamos el tamaño del vector de la velocidad inicial en Y con respecto al segundo punto, digamos que este vector es mucho más pequeño en relación al vector que es un poco más grande. Significa que él perdió su velocidad. Según lo que nosotros hemos entendido por movimiento vertical, va a llegar un momento que, si yo lanzo una pelota hacia arriba, netamente hacia arriba, va a llegar un momento en que se detiene. Entonces mira que aquí, si lo analizamos desde este punto de vista, en la gráfica que aparece aquí al lado, vamos a entender de que lo que demora en caer, el tiempo que demora en caer va a ser igual al tiempo como si yo lo hubiera lanzado hacia arriba y ese hubiera vuelto hacia abajo. Son cosas que yo tengo que considerar. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, en este punto disminuyó su velocidad,
Pero si se dan cuenta en el punto 3, que es en el punto máximo, en ese momento ya no hay velocidad en Y que le permita seguir subiendo. Sin embargo, ¿qué le permite seguir eh, ¿qué le permite seguir su movimiento? En particular, es la velocidad sobre el eje X, porque esa no cambia. Si ustedes se dan cuenta, es constante todo el tiempo. Y claro, pues en algún momento, así como sube la partícula, ya tiene que caer. ¿Con qué aceleración cae? Con menos la gravedad. ¿Por qué va menos? Porque el movimiento se da contrario a la convención natural, donde Y hacia arriba es positivo. ¿Qué cambió del punto máximo al siguiente? En este caso el punto 3, que le hemos llamado B3. Pues la velocidad en X es la misma, pero si ustedes se dan cuenta, la velocidad en Y ha cambiado de dirección. Ahora apunta hacia abajo. Es decir, que a partir de ese momento, desde el punto máximo, la partícula lo que va a hacer es empezar a recorrer y irse hacia abajo hasta llegar a una distancia determinada. Generalmente para el movimiento rectilíneo, perdón, para el movimiento de proyectiles ideales, el movimiento es una parábola completamente perfecta. Para cuestiones reales no es tan así por la fricción del aire, como ya les comentaba. Generalmente, cuando yo analizo este mismo caso desde el punto de vista del movimiento parabólico, él sí va a alcanzar el máximo, pero cada vez se va frenando más, porque como hay fricción, la velocidad en X ya no se mantiene, lo que hace que la partícula en un momento determinado tenga bastante velocidad y en un momento determinado caiga antes de tiempo. ¿Esto con qué sucede? ¿Esto dónde sucede? Generalmente este fenómeno se logra ver, por ejemplo, con las pelotas de golf. Si ustedes ven una trayectoria de pelota de golf, realmente una pelota de golf planea como un avión. Es decir, en un momento determinado llega al máximo y en un momento determinado planea, o sea, cambia su curvatura hasta llegar antes de lo pactado. O sea que no es una parábola perfecta. Bueno, y entonces para poder conocer todo lo que es el movimiento del proyectil es necesario realizar una descomposición, porque inicialmente cuando la persona golpea la pelota, él lo hace con una dirección determinada y lo hace con una magnitud de velocidad. En términos prácticos, pues trabajar esta velocidad de forma total, o sea, rapidez, pues no nos va a permitir a nosotros analizar el movimiento por separado, que es lo que se plantea como hipótesis, que el movimiento vertical y horizontal se van a trabajar de forma aparte. Entonces, ¿cómo logro yo hacer una descomposición conociendo la hipotenusa y el ángulo? Entonces resulta que a partir de estas dos informaciones y por trigonometría yo puedo establecer y puedo saber que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial, esta rapidez de acá, multiplicada por el coseno del alfa. Y lo mismo podemos hacer con la velocidad en Y dada por la ecuación 6, donde sería igual a velocidad inicial por seno de alfa. Si ustedes amplían esto que está acá inicialmente, pues vamos a obtener esta descomposición. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que estas dos velocidades son las que van a gobernar el movimiento. De ahí para allá yo no voy a tener ningún tipo de control sobre la pelota. Ya el movimiento que él hace desde el momento en que se libera, ya es un movimiento autónomo dado el movimiento gravitatorio. O sea que en ese momento estaríamos hablando de que ya no tendría intervención ni el pie ni ningún factor humano. Y perfecto. Entonces ya conociendo esas ecuaciones, entonces si ya sabemos que 5 y 6 está dada por estas velocidades iniciales y velocidad en y entonces la vamos a reemplazar en 1, 2, 3, 4. Si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, 4 involucra la velocidad inicial en X en esta parte de acá, ¿cierto? En particular, y la involucra, la velocidad inicial en Y se involucra acá, y vamos, digamos que de alguna forma acá. Entonces cuando yo hago ese reemplazo, bueno, y obviamente acá, cuando yo hago ese reemplazo, pues resulta que las ecuaciones me van a cambiar un poco, y entonces me van a quedar ahorita en función de senos y de cosenos. Entonces me quedarían estas cuatro ecuaciones, reemplazando lo que es velocidad inicial en X y en Y, me van a quedar de esta forma. Con esas cuatro ecuaciones yo voy a resolver problemas a nivel de movimiento parabólico. ¿Qué casos pueden suceder? Que en algún momento determinado me den la velocidad inicial, ¿sí? Y me den el alfa, entonces yo puedo saber, por ejemplo, la distancia, el tiempo de vuelo. Digamos que estas cuatro ecuaciones van a gobernar el movimiento, me van a permitir. Ahora bien, también hay otras ecuaciones adicionales, ¿como cuáles? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no?
Pena, acá estábamos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como el movimiento sea de carácter vectorial, entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener tanto vectores como distancias o magnitudes. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan en un momento determinado cuál es la distancia que hay desde el punto que está en el aire con respecto al origen, yo podría calcular esto a través de las teorema de Pitágoras. ¿Ya? Si ustedes se van anteriormente acá, si a mí me pidieran, por ejemplo, la distancia que hay desde el origen hasta este punto, que es el punto 2 que se ha planteado acá, yo trazaría una línea, una hipotenusa entre estos dos, y para conocer esa distancia que ha recorrido, pues necesito conocer la altura en y, necesito conocer el x, o sea que esto trabajamos Pitágoras normal. Entonces r va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo pasa con la velocidad, que cuando hablamos de magnitud o de raíz, estamos hablando necesariamente de ¿qué? De la rapidez. O sea que va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad en x y velocidad en y. Y si yo quiero conocer el ángulo, calculo la tangente de a-1 de la velocidad en y sobre la velocidad en x. ¿A qué se refiere con esa velocidad y a qué se refiere con ese ángulo? Por ejemplo, ustedes aquí en la parte inicial sí conocen el ángulo de salida y la velocidad. Pero yo les preguntara en el punto 1 qué velocidad lleva, qué rapidez lleva y qué ángulo lleva. Entonces resulta que yo utilizo esas fórmulas para poder conocer cuál es el ángulo que forma en cada uno de estos puntos. En el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4. Es para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, pues yo puedo tener vectores, el vector posición, vector velocidad y vector aceleración que tienen componentes unitarias en I y J, tanto para la posición y la velocidad, y para el caso de la aceleración, si ustedes se dan cuenta no tiene I, y es porque la aceleración en el eje X tiene un valor de 0. Ahora sí, ¿por qué se le llama parábola? Y entonces aquí es donde podemos sacar otras ecuaciones de deducción. Si ustedes cogen por ejemplo la ecuación 8, que es esta de acá, y despejan t, les quedaría que t es igual a x sobre velocidad inicial por coseno de alfa. Y una vez despejado ese tiempo de vuelo en el eje x, lo reemplazan en la ecuación 10, entonces les va a quedar otra ecuacióncita, que es esta de acá. Y reemplazando, pues nos va a dar que y es igual a la tangente de alfa 0 por x menos gravedad sobre 2 velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa sub 0 por x al cuadrado. Cuando ustedes hacen este reemplazo, generalmente, pues, generalmente no se utiliza mucho esta ecuación. Generalmente se utiliza cuando cuando quiero demostrar que el movimiento es parabólico. Entonces, si recordamos un poco, en el bachillerato, una ecuación cuadrática es una ecuación de segundo orden, que tiene un término cuadrático, o sea, elevado al cuadrado, tiene un valor elevado a la 1 y tiene un valor elevado a la 0. ¿Cuáles son uno de los casos más comunes para este tipo de movimientos o este tipo de ecuaciones? Cuando ustedes van a resolver una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Eso lo conocen. Y entonces aquí pasa lo mismo. Si ustedes se dan cuenta hay un término cuadrático. Y ese término cuadrático, ¿qué va a hacer en sí? Que la ecuación sea una parábola. Pero bueno, la parábola abre hacia abajo. Generalmente cuando hacemos análisis de parábolas, las parábolas que abren hacia arriba son positivas y las parábolas que abren hacia abajo son negativas. Entonces, si se dan cuenta, hay un signo menos, lo que tendría sentido a la hora de ver el comportamiento de la gráfica determinada. Mira que ya abre hacia abajo. ¿Qué es abrirse hacia abajo? Que se expande hacia abajo y tiende al infinito. Entonces, esta es una parábola que tiene un coeficiente negativo y hace que se abra hacia abajo. Mira que es de la forma bx menos ax cuadrado. Y bueno, mira que siguen más ecuaciones. Digamos que esta ecuación, la idea de estas demostraciones es que ustedes precisamente consignen las ecuaciones que vamos a necesitar para poder hacer el análisis de proyectiles. Entonces, por ejemplo, para analizar la altura máxima, ¿cuándo se da la altura máxima del proyectil? Eso lo dijimos anteriormente. Ella va a tener el mismo comportamiento, la pelota va a tener el mismo comportamiento a cuando se lanza hacia arriba, la pelota alcanza un máximo y en ese momento se devuelve y resulta que va a tener un comportamiento muy similar. Podemos ver que él alcanza el máximo cuando la velocidad en y es igual a 0. Si ustedes reemplazan esto en la ecuación 9, pues nos va a quedar esta ecuación donde la velocidad en y es igual a 0 y despejamos tiempo.
Y entonces este tiempo que estaría aquí plasmado en la ecuación 17 sería el tiempo que se demora la pelota en ir desde la posición inicial hasta el punto máximo. A esto se le llama tiempo de vuelo de altura máxima. O sea, en qué momento, cuánto tiempo se demora en salir hasta llegar a la altura máxima. Ahora sucede otra cosa. Si nosotros reemplazamos la ecuación pues 4, ¿cierto? Reemplazamos este tiempo en la ecuación 4, nos va a quedar esta ecuacióncita. ¿Sí? O sea, este es el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Entonces, pero ahora bien, ¿cómo calculo la altura máxima? Entonces resulta que la altura máxima, recuerden que la ecuación ¿cuál es? Es velocidad inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto vale tiempo? Entonces cogí el tiempo de acá, lo reemplacé aquí y acá. Y eso me va a dar la altura máxima. Si yo reemplazo el tiempo de vuelo que se demora a llegar hasta el punto máximo, pues voy a obtener altura máxima. La ecuación 17 me va a permitir calcular tiempo de vuelo hasta la altura máxima y la ecuación 19 necesariamente me va a permitir conocer la altura cuando alcanzo esa altura máxima. O sea, la altura máxima que alcanza la partícula. Y ahora bien, digamos que el tiempo de vuelo que la partícula alcanza desde el momento en que arranca hasta que cae al piso, por simetría de la parábola, si ustedes se dan cuenta, la parábola es totalmente simétrica, es decir, que tanto a izquierda y derecha son iguales. Entonces, ¿cuánto tiempo va a demorar? Si demoró velocidad inicial por seno de alfa sobre gravedad para llegar hasta el punto máximo, ¿cuánto demoraría en alcanzar toda la trayectoria? Entonces, efectivamente, pues va a ser el doble del tiempo. Si yo sé que desde que arrancó hasta la altura demora un tiempo t, pues yo ya puedo suponer que el resto de la trayectoria se va a demorar también t. Entonces, el tiempo total sería 2t. Si yo quiero saber el tiempo de vuelo total, utilizo la ecuación 20. Y una de las ecuaciones que también son necesarias de tener en cuenta es la ecuación 22, que es calculando, reemplazando este tiempo por esta ecuación, y resulta, en este caso, como lo que yo quiero calcular es distancia, entonces resulta que cojo la ecuación de distancia. ¿Cuál es la ecuación de distancia? Entonces, velocidad inicial por tiempo, y velocidad inicial va a estar dada por la velocidad inicial por coseno de alfa por tiempo. ¿Y quién es el tiempo? El tiempo de la ecuación 20 y se reemplaza, y al final tengo la distancia máxima que alcanza la partícula. Para hacer un breve recorderis, entonces, para que no nos vayamos a perder, pues tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo quiero calcular la velocidad en un punto X y en un punto Y, utilizo las ecuaciones 7 y 9. Si yo quiero saber a qué distancia está la partícula en un tiempo t determinado, utilizo las ecuaciones 8 y 9, porque mira que con eso puedo calcular X y puedo calcular Y. Si me piden calcular la rapidez de la partícula, utilizo la ecuación 12. Y si me piden saber con qué ángulo va en ese instante de tiempo t, utilizo la ecuación 13. Si me piden hallar cuál es el tiempo que demora la partícula en alcanzar la altura máxima, utilizo la ecuación 17, a eso le llamo tiempo de vuelo de altura máxima. Si me piden hallar la altura máxima que alcanza la partícula, utilizo la ecuación 19. Y de la misma forma, si me piden el tiempo de vuelo total, utilizo la ecuación 20. Y si me piden hallar la distancia máxima recorrida por la partícula desde que arrancó hasta donde terminó, utilizo la ecuación 22. Y bueno, digamos que a nivel general esta es la teoría, estas son las ecuaciones. En videos posteriores haremos algunos ejercicios para que ustedes salgan un poquito de dudas en relación a cómo yo aplico estas ecuaciones en relación al movimiento, pero entre la idea principal de esta guía es inicialmente abordar la clase teórica. ¿Qué tenemos? Pues de que el movimiento parabólico permite describir varios fenómenos de la naturaleza, donde no hay intervención del aire y hay distancias cortas. Esto ya porque lo explicamos, de que si las distancias son largas, ya la curvatura de la Tierra empieza a cobrar relevancia. Digamos que por otro lado, pues digamos que la velocidad juega un papel importante en cuestiones generales, ¿cierto?
Si nosotros asumiéramos realmente el aire, digamos que aparte la velocidad también jugaría un papel importante porque resulta que los parámetros del fluido también se van a ver alterados por la velocidad. Entonces por eso desde el principio decidimos omitirla para no incluirla dentro de las ecuaciones. Y finalmente pues la cinemática nos va a permitir a nosotros interpretar eventos físicos dentro de la naturaleza. Digamos que en sí la matemática no es que sea es una matemática muy complicada, sin embargo, pues si ustedes se dan cuenta, aparecen muchas ecuaciones y resulta que esas ecuaciones yo debo saber utilizarlas. Cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, entonces resulta que utilizábamos dos ecuaciones, uno para la distancia, otro para la velocidad. Cuando íbamos al movimiento acelerado utilizábamos cuatro ecuaciones, ¿cierto? Y entonces resulta que este movimiento, que se llama parabólico, combina todas las ecuaciones de los dos movimientos. Sin embargo, en el resumen que les hice previamente, ya sabrían ustedes qué ecuación utilizar en qué momento. La recomendación es hacer apuntes de la sesión de esta clase y efectivamente que hagan retroalimentación a través del foro que voy a subir a través del foro explicativo, con la intención de que ustedes podamos aclarar dudas, ¿cierto? Podemos aclarar dudas en relación a esta temática. Agradecerles por la disposición. En videos posteriores vamos a explicar cómo se usan estas ecuaciones y cómo ellas intervienen en el proceso de realizar este tipo de operaciones.